Muy buenas tardes a todos, infinitas gracias por querer seguir estando aquí. Vamos a seguir estudiando juntos el capítulo 5, curación y plenitud. Vamos a estar leyendo desde el punto 3, el guía a la salvación. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le damos las gracias al Maestro Jesús por llevarnos tan dulce y amorosamente de la mano. Gracias, hermanos preciosos, valiosos, por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Y gracias, Padre, por nuestra creación perfecta. Santa Evelia Rodríguez, buenas tardes, hola, gracias, igualmente. Pues hemos visto ya, dentro de este maravilloso capítulo Curación y Plenitud, la introducción y el primer punto, la invitación al Espíritu Santo con la invocación que dice: demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Y el punto 2, la voz que habla por Dios. Y el 3, el guía a la salvación. Muchísimas gracias, bendiciones. 1. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. 2. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca el milagro. Puede que él se haya desentendido de la llamada a Dios, tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. 3. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti.
y lo que compartes lo refuerzas. 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. 5. Las demoras pertenecen al ámbito del ego, porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. 7. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios, en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz. Pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. 8. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a éste con todas sus fuerzas, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz.
La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. 9. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. 10. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es un lugar de paz, y la paz es de Dios. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto, salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. 11. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación, porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir, y lo trae al presente. Él mantiene este regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Bueno, pues muchísimas gracias. El guía a la salvación, el Espíritu Santo. Él es el que cruza la brecha, cruza el puente, salva la brecha que nosotros creemos haber establecido entre Dios y nuestro Padre. El reino de la comunicación es el reino de la perfecta relación. Y nosotros, al creer separarnos de Dios, creímos que rompíamos la comunicación. Por eso, como creímos fabricar una voz diferente a nuestra voluntad, Dios nos dio su Espíritu Santo, que está ahí para ser el sustituto, precisamente, de esa voz estridente, chillona, que pareciera que siempre habrá primero. Al ser un pensamiento, el Espíritu Santo, que es la idea de la curación, se expande a medida que se comparte.
Y al ser la llamada a Dios es asimismo la idea de Dios, que es asimismo lo que somos nosotros. Por eso lo que estamos entrenando es desde el Espíritu Santo en nosotros obrar milagros, dar ese milagro al Espíritu Santo en el hermano. No importa que el hermano se haya desentendido de la llamada a Dios como nosotros lo hicimos en su momento, porque nuestro papel es solo darlo. Ya se encarga el Espíritu Santo en él de recogerlo, de recibirlo y de mantener la llamada activa hasta que el hermano decida aceptar el milagro en su conciencia. Cuerpo o espíritu, y nosotros decidimos. Está claro que hay que ver al hermano no como un cuerpo, sino como espíritu inmortal. Precisamente es este el entrenamiento que se nos propone. Acudir a la voz del Espíritu Santo para que me enseñe a percibir correctamente. Y cuanto más acuda al Espíritu Santo, más consciente me hago de que ahí está, a mi disposición. No es que su voz sea débil, es que yo tenía mis miras, mi atención puesta en la del ego. Si intento hacer el papel de Dios, estoy perdido porque estoy compitiendo con él, usurpando su función. Por eso mi camino de vuelta a casa no puede ser de la mano del ego, que me lleva en sentido contrario. El ego lo que quiere es que me demore en el tiempo. Mi ser real es eterno y es únicamente en Dios donde yo estoy en mi hogar, seguro, tranquilo, apacible. El objetivo del Espíritu Santo, por lo tanto, es deshacer esa voz, esa voluntad falsa, que es la oposición a Dios. No son compatibles la voz de Dios y la voz del ego porque me dicen lo contrario. El tiempo es la creencia del ego. Y el único tiempo que no quiere que yo aprecie, que no valore, es el ahora. El Espíritu Santo precisamente me enseña a valorar el ahora porque es el recuerdo de la eternidad aquí. El ego vive del pasado trayéndoselo al presente para perpetuarlo en el futuro. Y el Espíritu Santo me enseña a reinterpretar todo lo que yo he hecho con los símbolos que he utilizado para hablarme de una identidad falsa, vaciados de contenido no valioso, se reinterpreta y se me ofrece el conocimiento en una forma que ahora la pueda entender, a base de símbolos. Y como yo existo en unidad, así es como me va a enseñar a recordarme en unidad con mis hermanos. Tenemos un papel que llevar a cabo en la expiación. Todos tenemos que devolverle la parte de nuestra mente a Dios. Y por eso es con los hermanos como yo hago este trabajo. ¿Cuál es la condición del reino? La paz. La paz es el mayor enemigo del ego porque es lo que me permite escuchar a Dios. El ego es conflicto, es el conflicto de identidades. Luego, si acudo al ego como intérprete de quién soy, dónde estoy, estaré a la defensiva porque preveo un ataque. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Pero el Espíritu Santo está ahí, a mi disposición, para que a cualquier señal de peligro pueda acudir a Él. Él contrarresta esa atracción por la culpabilidad con la verdad, que es mi perfecta inocencia. Para yo reconocer esta inocencia,
la tengo que ver en todas partes. Es en mi relación con mis hermanos como voy a corroborar que somos ese hijo único, inocente de Dios. El ego, por lo tanto, es el símbolo de la separación, de la guerra, del conflicto de identidades, y el Espíritu Santo es esa llamada a recordar mediante una percepción fidedigna, correcta. El Espíritu Santo siempre trata con la parte de nuestra mente que recuerda la verdad, que contiene el recuerdo del Cristo. Aunque la mente esté reacia a recordar, el Espíritu Santo pasa por alto esa mente inferior, egoica. Aunque yo tenga puestas mis miras en el mundo, siempre puede ir más allá del ego y hablar con el Espíritu Santo en mí. Y eso es lo que yo tengo que practicar también para con mis hermanos. Pasar por alto el ego del hermano, que no existe, porque el ego es una invención nuestra y por lo tanto se puede deshacer, y aunarme al Espíritu Santo en el hermano. Todas las correcciones que se tengan que hacer van a ser hechas por el Espíritu Santo si pongo mi mente en sus manos. Él entiende lo que pareciera que hemos hecho, pero no lo comparte. Sabe la situación en la que estamos y por eso lidia a través de los opuestos que yo me he inventado. Él me enseña cuál es la parte de esos opuestos que refleja la verdad. Me he inventado un mundo dual que se opone a Dios. He necesitado de la parte del Espíritu Santo y la he convertido en ilusoria. Y el Espíritu Santo me va a ayudar a que recuerde que ahora yo tengo a su guía, su perfecta guía, para poder volver a casa. La llamada a retornar, la llamada al júbilo, viene de Él. Él me enseña qué es lo que me ofrece la salvación, qué me ofrece Dios, cuál es mi nombre. Su nombre, Dios, mora en mi memoria. Me ofrece tener una memoria sana y me lo ofrece con gran ternura. Solo me pide que ponga en mi mente el nombre de Dios para que su júbilo se incremente en mí. Qué maravilla, ¿verdad? Qué fácil es la salvación, qué simple. Bueno, pues vamos a ver ahora el punto 4, enseñanza y curación de este maravilloso capítulo 5, curación y plenitud, del que hemos visto la introducción, el primer epígrafe, la invitación al Espíritu Santo con la invocación que dice: los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Y el epígrafe 2, la voz que habla por Dios. Y el epígrafe 3, el guía a la salvación. Vamos a ver ahora el cuarto, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Perdón, la enseñanza y curación. Enseñanza y curación. 1. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo. La voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido.
La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. 2. Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir, que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que, incluso en este mundo, es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. 3. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. 4. Yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiese expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así poder oírla tú mismo. La mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Este es el significado de ofrécele también la otra mejilla. 5. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas.
no puedes olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. 6. El Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado, ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios, que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Muy bien. 7. La expiación te confiere el poder de una mente que has sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente, y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. 8. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que alguna vez hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti, y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz, porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela, para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón, para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Muchísimas gracias, criaturas divinas. Gracias a todos. Acabamos de ver el punto 4, enseñanza y curación, de este maravilloso capítulo 5. Maravilloso como todos.
Lo opuesto al amor es el miedo. El miedo no es nada. Pero mientras que creamos que estamos separados, será la emoción que tendremos. Solo lo que es amoroso es cierto porque viene de Dios. Y lo que viene de Dios es eterno. Esto es lo que tenemos que querer integrar y compartir. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza que el amor esté presente en nosotros, porque la expiación es el recuerdo de Dios en nosotros. La expiación es la verdad en el Hijo de Dios, el amor perfecto. El ego no tiene nada que hacer en el reino de los cielos, porque solo en un sueño puede parecer ser algo. Pero el ego va a desaparecer en la nada de donde surgió, solo con que yo deje de imprimirle poder. El ego se adscribe al mundo físico, pero el mundo físico no es donde comenzamos nosotros, nuestro origen está en Dios. Por eso, en el momento en que dejemos de creer que el ego existe, en el momento en que le dejemos esa parte de la mente que creyó que el ego era posible, se la devolvamos al Espíritu Santo para que la purifique, la expurgue de las ideas no significativas, toda la mente se restituye en su integridad original. Es una liberación lo que se produce en nosotros. Ese fardo de ideas con el que cargábamos solo era un baúl lleno de resentimientos. No lo voy a hacer yo solo, porque necesito de la unión. El Espíritu Santo necesita de mi parte, que es dar permiso. Me tengo que unir a Él para que Él pueda deshacer estas ideas sin sentido. Pero al permitir que se haga la criba en ese sistema de pensamiento que utilizó los pensamientos del Espíritu Santo para que mínimamente resultara atractivo, al entregárselo al Espíritu Santo, Él va a conservar cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación haya abrigado alguna vez. Ese es el residuo bendito. El ego desaparecerá y me quedaré con los pensamientos amorosos. Se me ofrece una percepción sana mientras esté aquí. Una percepción fidedigna. El ego y el espíritu no casan porque ocurren en diferentes niveles y están en oposición en todo. Los únicos pensamientos que realmente se pueden compartir totalmente son los del Espíritu Santo. Cuando mi sistema de pensamiento se haya purificado lo suficiente, podré compartirlos porque la expiación es una decisión de compartir. No tengo nada que temer porque el Espíritu Santo lo que quiere es que yo recupere la cordura. Y recuperar la cordura es recordar que mi Padre quiere mi perfecta felicidad. Cuando yo recupero la cordura, veo que soy el invulnerable Hijo de Dios. Y así me voy a comportar con mis hermanos. Les mostraré que nada me puede hacer daño. Ese es el verdadero significado. Te ofrécele también la otra mejilla. Mira, hermano, no me puedes herir. Solo me puedes dar amor o pedir ayuda. Se puede enseñar de muchas maneras, pero sobre todo con el ejemplo. Así es como Jesús enseñó. Y Él me enseña y me exhorta a que haga lo mismo. A que enseñe con Él.
tal como Él enseñó. Enseño lo que quiero aprender y Él nunca me deja. Camina conmigo en perfecta santidad. Cada vez que abandono a un hermano, abandono a Dios y me abandono a mí mismo. Pero cada vez que le doy la mano al hermano para volver juntos a casa, sanamos juntos. No tengo por qué sufrir, porque sufrir es arrogancia. Es la idea de que puedo pensar de forma distinta de Dios, separado de Él. Si quiero volver a casa, tengo que albergar en mi mente solo los pensamientos amorosos que abrigo con Dios. El Espíritu Santo, que tiene el papel de hacer esa criba, ese juicio correcto en mi mente sobre cómo pensar yo mientras esté aquí, yo, la mente del Hijo de Dios, me enseña esa manera de pensar, que también es simbólica, pero que me bendice. Él va a dar la bendición a través mía, a través nuestro. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. Los pensamientos de Dios están contigo. ¡Qué maravilla! Pues vamos a ver ahora el punto 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. 1. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. 2. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. ¿De qué hemos atacado a Dios? 3. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo estaba atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres Él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre.
hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de Él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. 4. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Esto se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nadie, a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes a la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y éstas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irrelevante e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. 7. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo
que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es ineludible, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? 8. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. 5. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Bueno, pues como vemos, el objetivo del ego es infundir miedo. Porque el ego es la creencia en la falta de amor. Entonces, un sistema de pensamiento que se perpetúa si yo, la mente, vivo con esta emoción. Porque si yo, la mente, acepto el amor perfecto, sano. Luego, el ego vive literalmente de miedo. Por eso solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La expiación, que es el amor perfecto, es el reconocimiento de que el miedo no tiene ningún sentido, de que yo no estoy falto de amor en ningún caso. A la expiación se llega cuando hemos permitido que toda traza de miedo sea eliminada de nuestra mente. No queda culpabilidad, por lo tanto, me siento inocente. La culpabilidad es la creencia de que hemos atacado a Dios. Hemos pecado, lo hemos hecho, nos hemos separado de Él. Y nos hemos separado, según nos dice el sistema de pensamiento del ego que nos hemos inventado, a través del ataque. Hemos atacado a Dios. Hemos arrancado una parte de su mente y nos hemos apropiado de ella. Y la hemos guardado solo para nosotros. Por eso la creencia de que es posible atacar a Dios es lo que nos hace creer. Atacar a Dios y salir airosos del intento es lo que nos hace creer que el ataque sea útil. Y luego lo que hacemos es proyectar sobre Dios la creencia del ataque y creer que Dios es un Dios vengador y que nos va a atacar a nosotros. Esa ha sido nuestra locura. Y por eso hemos intentado perpetuarla, no perdonando, sino echando esa culpa fuera. El pensamiento que no es natural
va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión, que yo veo en mis hermanos continuamente cuando no quiero perdonar. Me siento atacado por el mundo, por las circunstancias, por el clima, por todo lo que me rodea. Si en cambio le dejo al Espíritu Santo que me lo reinterprete todo a la luz de la verdad, de la expiación, veré que no he pecado, sino que me he equivocado. Que ese ataque que creí perpetrar contra Dios no ocurrió. Pero el ego intentará por todos los medios que yo vea el pecado como un hecho. Que no vea errores, que vea pecado, porque el pecado es un hecho. Para el ego, que yo vea que el pecado es solo un error que se puede subsanar, es su perdición. Porque el ego vive porque yo creo que he pecado, que lo he hecho, que me he separado. En el momento en que reconozco que no he pecado, que no pude hacerlo, me libero. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Sana, y sana a su vez el cuerpo. Porque las enfermedades son inconcebibles para la mente sana. Al no creer en el ataque, no atacamos tampoco al cuerpo. La enfermedad es una forma de magia, o más bien una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, porque le atribuye a Dios la creencia de que nos va a castigar. Y luego ya dice, bueno, pues ya me castigo yo. De esta manera le tengo tranquilito a Dios. Te tienes que castigar tú para que Dios no te castigue a ti. El ego lo que hace es tergiversar la ley de causa y efecto, diciendo que como yo he pecado merezco castigo. Por eso yo tengo que preguntarme en todo momento, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, ¿a quién quiero como guía, como intérprete? ¿A quién quiero creer? Dios me ofrece inocencia, el ego me ofrece culpabilidad. Solo tengo esas dos posibilidades. Ya viendo una al lado de la otra, no tiene sentido que yo quiera seguir eligiendo el pensamiento irracional de culpa, un pensamiento caótico de que es posible atacar y de que tenemos que estar continuamente proyectando para sentirnos inocentes por comparación con los demás que son más culpables que nosotros, atacando y contraatacando. Eso es una locura. Además, creer que somos nosotros los que tenemos que llevar las riendas de nuestra vida, asumir la responsabilidad de salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De Dios. No me compete a mí esa responsabilidad. Yo solo tengo que poner toda responsabilidad en manos del Espíritu Santo y dejarme guiar. Ese es mi único papel. Si le dejo al Espíritu Santo que sea Él el que dirija la salvación, la expiación, Él asume la responsabilidad de dirigirme, porque Él sabe cómo conservar en mi mente solo los pensamientos que han sido purificados por Él. Mi experiencia va a ser una de perfecta dicha, perfecta unidad, o de ataque-defensa, según al maestro que acuda. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que yo deseo, espero que tenga lugar. Luego, ¿qué quiero yo? ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Y en qué medida lo es? Si le dejamos al ego que use la culpabilidad, la va a usar contra nosotros. Prescindamos del ego y adiós culpabilidad. Chao pecado.
Bueno, pues vamos a hacer una paradita aquí. Muchísimas gracias, bendiciones a todos.